Muy buenos días a todos. Hoy estamos en Efesios, capítulo 6, versículos 1 a 9, si quieres buscarlo en tus Biblias. Y vamos a abrir nuestro tiempo juntos en oración, ¿vale? Gracias, Padre nuestro, por tus palabras, Señor. No son mías, Señor, pero te pido, Señor, que hablas por tu Espíritu, por mí, por tu palabra. Hoy que entendemos un poco, Señor, lo que estás diciendo a nuestros corazones, Señor. Que sean blandos al Espíritu, Señor, para tener oídos para oír, Señor. Y también darnos ojos para ver lo que está alrededor de nosotros. Y mira que muchas veces las cosas de poder, las cosas de posición, estamos demasiado enfocados en estas cosas, Señor, más que ti y más que las relaciones con la gente que están alrededor de nosotros, Señor. Te pido que sigues trabajando en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé si recordáis lo que era ser joven, algunos, sí. Quizá algunos todavía lo seáis. Algunos pensáis que sí, pero no sois, pero yo recuerdo convertirme en adolescente y dar esos primeros pasos hacia la independencia. Wow. Ganar algo de dinero en un trabajo de verano. Estaba trabajando en una fábrica de muebles y después conseguir un coche y poder conducir a donde quisiera. Y había un fuerte deseo de alcanzar ese siguiente nivel de la vida adulta, ¿no? Me fui de la casa a los 18 años y me marché a una universidad que estaba a 1 hora y media de mi casa. Y vivía por mi cuenta. Me preparaba la comida, me levantaba solo por la mañana para las clases de biología de las 8 de la mañana. Podía acostarme cuando quisiera, podía ir a donde quisiera, podía comer lo que quisiera. Si quería yo comer 3 galletas, podría hacerlo. Quizá incluso 5 galletas. Y sin embargo, con ese nuevo poder y independencia vino también una mayor responsabilidad. Quizá conozcáis la cita del tío Ben de Spider-Man. No sé si un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Aunque la original era del filósofo francés Voltaire, no sé si conoces, pero estoy seguro de que el tío Ben era simplemente un gran lector de filosofía francesa. Es posible que sí. De repente, en la universidad mis padres ya no estaban ahí para asegurarse de que oyera sonar el despertador. Mis padres tampoco ya no estaban ahí para recordarme que quizá no era la mejor idea comer 10 galletas. En cierto sentido tenía más poder y independencia, pero también más responsabilidad en la manera de usar ese poder y también mi tiempo. A medida que avanzamos por la vida, ya sea en nuestro trabajo o la educación, la sociedad o en nuestras familias, ocurre un cambio. ¿Hay un sonido, David, que...? Sí. No sé. ¿Mejor? Ahí, muy bien. Cuando avanzamos en la sociedad o en nuestras familias, ocurre un cambio. De pronto, nos volvemos menos dependientes de quienes nos rodean. Y quienes nos rodean pasan a depender más de nosotros. En cierto sentido ganamos poder, pero con él también llegan la presión y la responsabilidad de aquellos que nos rodean y que ahora dependen de nosotros. Por ejemplo, algunos ejemplos. Si un empleado no hace su trabajo, quizá los demás empleados tengan que trabajar un poco más. Pero al final conserven sus puestos y la empresa sigue funcionando. Sin embargo, si el jefe no hace su trabajo, la empresa fracasa y todos los empleados pierden sus puestos de trabajo. Otro ejemplo.
Un padre que pierde a un hijo puede quedar destrozado, pero un hijo que pierde a sus padres no puede sobrevivir. Creo que esta es una distinción importante antes de entrar en este pasaje, porque a menudo observamos las relaciones que Pablo describe entre gobierno y ciudadano, marido y mujer, padre e hijo, amo y esclavo. Y la primera característica que vemos muchas veces es que una parte tiene más poder, ¿no? Y pensamos, eso no es justo. Cuando vemos a otra persona con más poder, nuestra tendencia natural suele ser una de dos cosas. Uno, odiarla por el poder que tiene. O dos, sentir celos del poder que tiene. Si sois tan talentosos para pecar como yo, quizá incluso podáis hacer ambas cosas al mismo tiempo. Puede ayudarnos a recordar que este fue el pecado original de Adán y Eva, ¿no? Buscar en el poder y la posesión de Dios más que la relación con Él. Tenemos pocos ejemplos terrenales de personas buenas con poder. La cita del político británico del siglo XIX, él se llama Lord Acton, sigue siendo bastante cierta. Y esto es su cita dice esto: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero, sin embargo, desde Abraham y Moisés hasta David y Nehemías, encontramos ejemplos de personas con poder cuyos corazones fueron transformados por el Señor y que se esforzaron por hacer lo correcto. Ellos no abandonaron sus posiciones de liderazgo y poder, sino que las utilizaron para cambiar el núcleo mismo de las relaciones en las que participaban. Por esta razón vemos que Pablo no intenta cambiar el modelo social o la estructura externa de estas relaciones, sino más bien el corazón de cómo funcionan dichas relaciones. Comprendiendo este contexto y el objetivo de Pablo, leamos esta mañana el pasaje de Efesios 6, 1 a 9. Empezando en versículo 1, dice esto: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu madre y a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagáis solo cuando os estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Servid de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y vosotros, amos, corresponded a esta actitud a vuestros esclavos, dejando de amenazarlos. Recordad que tanto ellos como vosotros tenéis un mismo amo, un mismo Señor en el cielo, y que Él no tiene favoritismos. Me atrevería a decir que la relación entre padres y hijos probablemente tiene uno de los mayores impactos generacionales. Emily y yo venimos de familias en las que nuestros abuelos se divorciaron en la década de 1970. Han pasado casi 50 años y todavía vemos las consecuencias duraderas de aquel dolor en nuestras familias. Vamos a ver lo que dice Pablo para ayudarnos a romper ese patrón generacional.
Pablo comienza dirigiéndose a los hijos, diciéndoles que obedezcan a sus padres, pero añade una aclaración: en el Señor. Y veremos esta expresión rápidamente en Pablo. En el Señor, versículo 1, de Señor, versículo 4, como a Cristo, versículo 5, de Cristo, versículo 6, al Señor, versículo 7, y un mismo Señor, versículo 9. Pablo nos recuerda que lo que guía nuestras acciones en las relaciones terrenales no es el tipo de relación ni la otra persona involucrada, sino la relación que tenemos con Cristo. Hijos, vosotros no encogisteis a vuestros padres. Pero ¿sabes quién sí lo hizo? De todas las maneras posibles, Dios. Él os llama a obedecerles. Pablo dice que esto es justo y apropiado. Y hay muchas preguntas que me vienen a la mente al pensar en este tema. ¿Qué ocurre si los padres no son creyentes? ¿O si están ausentes? ¿O si son abusivos? Y sinceramente estas son circunstancias muy difíciles y muy personales. Y no puedo dar una respuesta concreta para cada situación. Pero me gustaría fijarme en la promesa que Pablo menciona para ayudarnos a comprender la importancia de la obediencia. Dice Pablo en el versículo 3, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Pablo está haciendo referencia al quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que está en Éxodo 20:12, y a la promesa asociada a él. Lo interesante sobre esta promesa es que cuando Moisés dio este mandamiento y esta promesa a los hijos de Israel, ellos aún no estaban en la tierra prometida. De hecho, pasarían otros 40 años antes de que llegaran a la tierra prometida y se establecieran allí. Creo que con esta promesa Pablo está diciendo que aquí es que parte de la importancia es que... Creo que lo que Pablo está diciendo aquí es que parte de la importancia de que los hijos obedezcan a sus padres es que esto resulta vital para el desarrollo a largo plazo del niño. ¿Por qué? Creo que es porque refleja la relación con nuestro Padre Celestial. Cuando eres niño, seguro que puedes pensar en muchos ejemplos en los que tus padres te dijeron que hicieras algo con lo que no estabas de acuerdo. Solo para descubrir, años, décadas después, que realmente era la mejor opción. Este tipo de obediencia nos enseña a confiar en la sabiduría y la instrucción de nuestro Padre Celestial, aunque pueden ir en contra de lo que nosotros creemos que es mejor. A continuación, Pablo se dirige al papel de los padres, específicamente de los padres varones. Y es interesante que Pablo no diga simplemente padres aquí, ya que comenzó usando el plural en el versículo 1. Pablo está enfatizando que la responsabilidad principal del modelo de trato hacia los hijos dentro de la familia recae sobre el padre varón. Uno de los aspectos que me encanta de la cultura española es el permiso de paternidad, ¿no? ¡Wow! ¿Cuántos meses? En los Estados Unidos es como 2 días. Me encanta ver a los padres paseando a sus recién nacidos por el barrio y participando directamente en el cuidado y la crianza de sus hijos. Como he dicho, es muy diferente en los Estados Unidos, donde los padres están presentes en el parto y luego vuelven a trabajo en cuestión de días. Padres, no basta con trabajar y ganar dinero y pagar los gastos. Dios os llama a no exasperar
a vuestros hijos, y la única manera de lograrlo es conociéndolos de verdad. He visto a muchos padres que tienen un hijo al que le encanta leer y escribir, e intenten obligarlo a convertirse en el próximo Messi o Ronaldo. He visto a muchos padres pasar tan poco tiempo con sus hijas que ellas terminen buscando estabilidad y cariño en un novio que sí les dedica tiempo. El verbo que Pablo usa aquí para criarlos es el mismo que utiliza en el capítulo 5, versículo 29. Cuando habla de cómo debemos cuidar de nuestras esposas como cuidamos de nuestro propio cuerpo. Ese es el nivel de dedicación que debemos mostrar al cuidar de nuestros hijos. Hacemos esto mediante una disciplina firme, constante y amorosa. Y lo hacemos mediante la instrucción, ofreciendo guía y dirección. Una vez más, no puedes amar ni guiar algo o alguien que no conoces. Pasad tiempo con vuestros hijos y conocerlos de verdad. Ahora, lo de amos y esclavos. Wow. Este siguiente tema, el de amos y esclavos, quizá sea más difícil de comprender culturalmente. Y no es algo nuevo, y lo ha sido para la Iglesia durante siglos. Mi país de origen, los Estados Unidos, tiene una historia terrible de cristianos utilizando estos versículos para mantener sistemas de abuso y poder. Antes de profundizar en ello, quiero hacer algunas aclaraciones. Lo primero es que esto no es la esclavitud americana, ni la esclavitud basada en la propiedad de personas. Se llama chattel slavery, esclavitud chattel. Sabemos que muchos de estos esclavos entraban en esta situación por voluntad propia. No eran personas secuestradas. Y Pablo deja claro en 1 de Timoteo 1:10 que está en contra de los traficantes de esclavos. También, con frecuencia, era una manera de que quienes vivían en extrema pobreza pudieran tener acceso a necesidades básicas como comida y alojamiento, sin tener que mendigar ni vivir en la calle. Normalmente estos acuerdos tenían una duración determinada, y el esclavo tenía la opción, al terminar el contrato, de permanecer o recuperar su libertad. De hecho, Pablo anima a esto último en 1 Corintios 7:21, donde dice, ¿eres esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, pero si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Como ocurre con las otras relaciones, ciudadano-gobierno, marido-mujer, padre-hijo, el enfoque de Pablo no está en cómo cambiar mi posición, o cómo obtener más libertad, o cómo conseguir más poder en mi vida. Más bien se centra en cómo debo actuar en la posición en la que me encuentro. Me encanta como John Piper, un pastor en los Estados Unidos, dice que el objetivo del mensaje de Pablo no es cambiar la estructura social de la esclavitud, sino transformar la realidad interior de la relación en algo radicalmente nuevo. La carta a Filemón nos da la imagen más clara de esto, cuando Pablo anima a Filemón, un amo, que no solo a perdonar a su esclavo Onésimo, que le había perjudicado, sino también a recibirlo como a un hermano. En Filemón, en versículos 15 y 16, dice, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, tanto como persona como hermano en el Señor. Yo sé que
En España no vemos este tipo de esclavitud, pero imagina por un momento que trabajáis como empleados en un centro de distribución o una franquicia de una gran empresa. Y el director ejecutivo aparece para invitarte a comer. Te pregunta por tu familia, intercambiáis números de WhatsApp y deja de ser simplemente tu jefe para convertirse en un hermano y amigo. ¿Qué impacto tendría eso en nuestro mundo? También podemos imaginar lo impresionante que habría resultado esto en la cultura romana. Otros amos se aprovechaban de sus esclavos y abusaban de su posición y poder. Pero entonces aparecían estos amos cristianos que cuidaban de sus esclavos y utilizaban su posición y autoridad para mejorar la vida de quienes trabajaban para ellos. Pablo quiere que el mundo vea que la relación vertical que todos los cristianos tienen con su Señor celestial debe transformar radicalmente toda relación horizontal. Aunque en los versículos 5 y 9 aparece la palabra amo, y en los versículos 7 y 8 la palabra Señor, en griego se trata de la misma palabra, kurios. Según el contexto, entendemos que Pablo habla de dos personas distintas, amos terrenales y nuestro Señor celestial. Pero también está resaltando el aspecto más importante de esta relación. Ambas partes tienen realmente un solo Señor. Vemos esto claramente en el versículo 9. Pablo enfatiza que tanto el esclavo como el amo tienen el mismo Señor en el cielo. El comportamiento tanto del esclavo como del amo no debe basarse en esta relación concreta o en esa persona concreta, sino en su relación con su Señor celestial. En cada una de nuestras vidas existen relaciones en las que tenemos más influencia y poder, como puede ser siendo padre o jefe. También hay ámbitos en los que tenemos menos influencia y poder, quizá como hijos o empleados. La verdadera pregunta no es cómo cambiar mi posición o mi poder dentro de esa relación, sino si tu relación terrenal refleja la celestial. Cuando te sientes sin poder, ¿sigues confiando, obedeciendo, sirviendo con sinceridad y esforzándote por hacer el bien? ¿O engañas y trabajas de mala gana, quejándote de que la vida no es justa y pensando que todo sería diferente si tuvieras un poco más de poder? Y cuando tienes poder, ¿cuidas de aquellos que Dios ha puesto bajo de tu responsabilidad? ¿Los conoces? ¿Los amas? ¿Y buscas lo mejor para ellos? ¿O los amenazas y los utilizas para seguir aumentando tu propio poder y tu propia imagen? Mi oración es que cada uno de nosotros sirva a nuestro Dios y Señor Jesús, sirviendo a quienes nos rodeen con el poder que tenemos en la posición en la que sabemos que Él nos ha colocado. Oremos. Gracias, Señor, por tus palabras, que a veces son difíciles, Señor. Es una cultura muy distinta, Señor. Es algo que hoy en día no vemos lo de esclavitud en las calles o en nuestras casas, Señor. Pero sí entendemos que muchas veces
Sentimos esta falta de poder, esta falta de influencia, esta falta de posición. Sentimos como esclavos a veces, Señor, porque hay cosas que no podemos elegir. Como Miguel Ángel estaba diciendo la semana pasada, que no elegimos nosotros algunas cosas que hacen. No elegimos que ya sí hacemos esta guerra o hacemos esta cosa. Señor, somos muy frágiles en este sentido. Pero sí, Señor, hay posiciones que tenemos con amigos, familiares, con nuestros hijos, Señor, donde sí tenemos más influencia, Señor, tenemos más poder que ellos. Y muchas veces, Señor, nuestra tendencia no es mirar alrededor de nosotros para ayudarles, Señor, pero más como, pues, vale, ¿qué es el próximo paso para mí? Ahora tengo un poco más poder, un poco más dinero. ¿Qué es la próxima cosa que quiero, Señor? Somos muy, muy orgullosos, Señor, enfocados en nuestros mismos y no en los que están alrededor de nosotros. Gracias, Señor, que tú eres un buen amo. Señor, tú eres un buen padre. Y has dado todos estos ejemplos terrenales, Señor, de gobierno ciudadano, marido y mujer, padre e hijo, esclavo amo, Señor. Todos se apuntan a ti, Señor. Porque al final, tú eres el que tiene más poder que todo. Tú eres el poderoso, Señor. No hay nada, Señor, que sale de tu visto, Señor, que tú no conoces, Señor, que te asustes, Señor, que todo, como tú sabes, Señor, todo que va a pasar en nuestras vidas, cada paso. Te pido, Señor, que usamos donde estamos, la posición, el poder que tenemos, Señor, para seamos luz, Señor, que enfocamos más en las amistades, más en las relaciones con compañeros, con familiares, Señor, para hacerlo bien, Señor, donde estamos y no enfocarnos siempre en ganar un poco más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios os bendiga.